Esta ley, la 21.226, entregó un cometido inédito al Poder Judicial, que es reglar las audiencias que llevan a cabo los tribunales para cumplir su cometido. Y le dio el mandato de reglar la suspensión de aquellas audiencias. Y bueno, la Corte Suprema, para disponer aquello, tuvo presente que es fundamental velar por la salud de todas las personas, tanto los funcionarios como los usuarios o intervinientes, y también mantener la continuidad del servicio judicial. Este autoacordado en realidad contempla ciertos principios que rigen la labor que llevará a cabo el Poder Judicial, que son los siguientes. Primero, la protección de la vida y salud pública. Y se establece en este autoacordado la prioridad de evitar en lo posible el contacto interpersonal con el objeto de cautelar la vida y la salud de las personas. Se da preeminencia al empleo de medios electrónicos y teletrabajo para todas las labores que debe llevar a cabo el Poder Judicial y los auxiliares de la Administración de Justicia. Se establece que los trámites presenciales y la asistencia al lugar de trabajo solo serán medidas excepcionales y procederán cuando sean estrictamente necesarias para resguardar el debido proceso o los derechos de las personas que se encuentran en posiciones de mayor vulnerabilidad. El otro principio o directriz que rige este autoacordado está denominado como acceso a la justicia, transparencia y continuidad de servicio. Se consigna que el estado de excepción constitucional de catástrofe no puede obstaculizar el derecho de acceso a justicia de las personas y la continuidad del servicio judicial. Por ello, en tanto esté asegurada la vida y la salud de las personas, se preferirán las modalidades que maximicen la transparencia y el correcto funcionamiento del Poder Judicial, a fin que desarrolle su mandato constitucional en las mejores condiciones posibles, con las limitaciones propias de un estado de excepción, en resguardo del derecho y garantía de las personas. El otro principio que rige este autoacordado es el de resguardo de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Se establece como prioridad absoluta del funcionamiento del Poder Judicial su rol como garante de las personas que en este entorno de crisis se encuentran en una situación más vulnerable. Se consideran en esta situación a vía ejemplar a las personas en situación de vulnerabilidad, las que pertenecen a cualquiera de los grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud en sus canales oficiales, las personas privadas de libertad o sujetas al control especial de la autoridad, los adultos mayores, las mujeres, especialmente aquellas que son víctimas de violencia de género en cualquier espacio, también los niños, niñas y adolescentes que de conformidad a circunstancias especiales podrían encontrarse en peligro de sufrir cualquier tipo de violencia, y también los trabajadores exonerados. Para ello se modulan diversas reglas que tienen por objetivo precaver posibles problemas que, de acuerdo a la experiencia internacional, podrían acrecentarse durante la emergencia, tales como situaciones de violencia intrafamiliar y reclamos urgentes concernientes a la salud o integridad de las personas. Algunas reglas que en este sentido pueden destacarse son las siguientes. Se obliga a las Cortes a disponer una reorganización de las labores suyas y también de los tribunales que pertenezcan a su jurisdicción, para dar atención rápida y prioritaria a asuntos de especial sensibilidad, como las peticiones, medidas cautelares urgentes por riesgo a la vida o salud de las personas, las acciones por violencia intrafamiliar o por violencia de género, también las acciones de amparo y de protección y las que puedan estar relacionadas con la cautela de derechos fundamentales. También se determina que debe llevarse a cabo de oficio la revisión de las medidas cautelares de protección dictadas en favor de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia que se encuentren vigentes y que están próximas a vencer, a fin de pronunciarse sobre su renovación.
Asimismo, se disponen reforzamientos específicos para mejorar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, tales como la facilitación de la recepción de denuncias de violencia intrafamiliar y de violencia de género, el ejercicio de acciones constitucionales y la petición de medidas cautelares urgentes o su renovación, para lo que se habilitará una línea telefónica y un portal informático de fácil acceso, así como de personal específico que atenderá y distribuirá los requerimientos a los tribunales competentes. Se dispone finalmente que la labor de visita de cárceles y otras funciones no jurisdiccionales orientadas a la protección de los derechos de las personas vulnerables deben seguir realizándose. Otro principio que también inspira este auto acordado es el debido proceso, y se expresa que el Poder Judicial debe cautelar en todas sus actuaciones este principio y sus garantías esenciales, incluso cuando se empleen los mecanismos de teletrabajo a que se refiere el Acta 41 del presente año, constituyendo un límite para el desarrollo de actuaciones que se realizarán mediante esta vía. Y finalmente, otro es la utilización de medios electrónicos, pues el Poder Judicial procurará emplear con preferencia todos los medios tecnológicos con que cuente, siempre y cuando no constituya un obstáculo al ejercicio de los principios anteriormente indicados y se respeten plenamente los derechos de los intervinientes y de las partes. Además, también reguló lo que se refiere a la suspensión de audiencias, y así manifestó que la suspensión de audiencias de los tribunales que forman parte del Poder Judicial debe ser regulado por la Corte Suprema en este auto acordado. Y se dispuso lo siguiente: A. Limitaciones. No se entenderán suspendidas en las judicaturas a que alude las letras A y B del artículo 1, inciso 4 de la Ley 21.226, las audiencias a que se refiere cada una de citadas letras, ni aquellas en que se requiera la intervención urgente del tribunal. Sin perjuicio de ello, se dispone que se entenderán como urgentes especialmente aquellas relacionadas con personas privadas de libertad, con la salvedad de lo regulado en el artículo 7, inciso 3 a 5 de la Ley 21.226, pudiendo comprenderse, entre otras, las relativas a cambio de fecha juicio oral o reagendamiento, cautelas de garantías y sobreseimiento definitivo. Se calificarán igualmente como urgentes aquellas audiencias que se relacionan con medidas de protección o cautelares referidas a niños, niñas y adolescentes, solicitud de entrega inmediata, autorización de salida del país, violencia intrafamiliar, relación directa y regular con los progenitores no custodios y alimentos provisorios, estas dos últimas de acuerdo a las circunstancias del caso. Además, contiene una regla de clausura en el sentido que en todo caso el juez siempre podrá calificar como urgente aquellas audiencias que, sin estar comprendidas en la lista anterior, resulten urgentes en razón de algún peligro inminente para la vida, salud o subsistencia de alguna persona, entre otras situaciones que pongan en riesgo el respeto de sus derechos. En cuanto a la extensión temporal y territorial, la suspensión a que he hecho referencia regirá para todo el territorio de la República y mientras dure el periodo de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, dispuesto mediante Decreto Supremo número 104 de 18 de marzo del presente año y sus respectivas prórrogas, esto es, en principio, hasta el 17 de junio del año 2020. Los fundamentos de la decisión está dado por la declaración del estado de emergencia sanitaria como las declaraciones oficiales que ha emitido el Ministerio de Salud, que implican importantes restricciones a la movilidad e interacción de las personas que no permiten la realización adecuada de las audiencias con pleno respeto a los principios esenciales del debido proceso. Lo anterior, especialmente en razón de la extrema facilidad de contagio de la enfermedad, la probada volatilidad de la fase actual de la pandemia, las restricciones de contacto social promovidas por el Ministerio de Salud y las restricciones específicas que se han impuesto en función del estado de emergencia, factores que llevaron al convencimiento de la Corte Suprema
a que la medida debe comprender a todo el territorio de la República en tanto subsista el peligro que implica la pandemia. Además, debo señalar que conforme a lo indicado por el artículo 3 de la ley a que he hecho referencia, mientras se encuentre vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por Decreto Supremo número 104 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y el tiempo que sea prorrogado, no se podrán decretar diligencias ni actuaciones judiciales que de llevarse a cabo puedan causar indefensión a alguna de las partes o intervinientes, salvo que sean urgentes de conformidad a los parámetros ya señalados. En caso de suspenderse la realización de las diligencias y actuaciones judiciales, los tribunales respectivos deberán postergarlas para la fecha más próxima posible, la que siempre será posterior al cese del referido estado de excepción constitucional y el tiempo en que sea prorrogado si es el caso. Por último, hago presente que el artículo 10 de este auto acordado se refiere a las causas que no se tramitan a través de audiencias, disponiendo que los tribunales del país seguirán tramitando las causas de que deban conocer con las modalidades y limitaciones establecidas por la ley, sin perjuicio de las reglas que se detallan en el auto acordado, relativas a determinadas etapas del proceso, mandato que también aplica para las Cortes de Apelaciones del país y para la Corte Suprema respecto de la tramitación de los recursos sometidos a su conocimiento en las mismas condiciones señaladas. Fundamentalmente se está trabajando por la vía del teletrabajo y así, por ejemplo, las últimas cifras que han sido entregadas por los presidentes de todas las Cortes de Apelaciones del país dan cuenta que del total de funcionarios del Poder Judicial, que son 12.345, están trabajando por la vía del teletrabajo, la vía remota, 10.176, lo que representa un 82% del total de funcionarios. Y están desempeñando labores presenciales tan solo 1.045 funcionarios, esto es el 8,2%. Hay 95 tribunales que están cerrados. El resto están funcionando, pero con mínimo el personal para realizar aquellas actuaciones o diligencias que es menester realmente que estén presentes. Por ejemplo, la entrega de los cheques, recibir los títulos ejecutivos tratándose de demanda ejecutiva, o sea, las labores estrictamente indispensables para poder satisfacer los requerimientos de los usuarios en ese sentido. Como manifesté anteriormente, los funcionarios judiciales son 10.176 y hay 15 funcionarios contagiados con quienes me he relacionado vía chat y todos me han manifestado que se encuentran en un buen estado, estable, bien de ánimo y siguiendo las indicaciones médicas para superar este virus que los contagió.